por tu amor, tu bondad. Creemos de que tú eres Rey soberano, tú eres Dios soberano, poderoso para sanar, restaurar, para salvar. Señor, gracias porque en ti creemos de que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede justificarnos, el único que puede limpiarnos de nuestros pecados y perdonarnos. Ponemos en tus manos esta mañana este mensaje. Llénanos, por favor, con la llenura de tu Espíritu Santo y produce en nosotros el querer como el hacer, para poder escuchar tu palabra, para poder venir delante de ti arrepentidos y con corazones contritos, bendito Dios, pero también hacer lo necesario para, Señor Jesús, rendir nuestras vidas delante de ti. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estas son las buenas noticias de las que Pablo comienza a hablar en el libro de Romanos. La justificación. Y esta parte es parte de la justicia de Dios, pero es el aspecto de su gracia y misericordia. Sí, todos están condenados a recibir la ira de Dios, todos la merecen, pero Dios mismo proveyó una salida, una alternativa, un contrapeso, y fue enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra, para que a través de Él fuese nuestra propiciación. Y recordamos que significaba la palabra propiciación, que Él fue quien se presentó delante de Dios a sí mismo para ser el mediador entre Dios y los hombres, para ser el único intercesor entre Dios y los hombres, para darles salvación. Él se presentó a sí mismo como el sumo sacerdote, como el sacrificio que necesitaba ser dado en aquel momento en la presencia de Dios, derramando su sangre para que esta sangre fuese la paga del pecado de toda la humanidad. Y por medio de esta redención, que recordamos, redención es un pago para que usted y yo fuésemos liberados de la esclavitud del pecado, a través de esta redención, es que entonces podemos tener entrada a la justificación, la cual es gratuita, es por gracia, o sea, es un regalo de Dios, porque Cristo ya pagó el precio completamente. Y anteriormente, en el capítulo 4, en la primera parte del versículo 1 al 15, estuvimos viendo que Pablo toma como ejemplo a Abraham y a David. Porque en Abraham es la promesa de su descendencia, la promesa de la tierra prometida, pero también la promesa de que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y benditas en quién serán? ¿Quién es su simiente? Jesucristo. Entonces, cuando Abraham recibe esta promesa, él aún estaba sin circuncidar, no estaba bajo la ley, no había ley, la ley de Moisés. Él no tuvo que hacer un ritual o una ceremonia, nada de esto. Simplemente Dios lo llamó a salir de su tienda y mostrándole el cielo y las estrellas, Dios le dijo, así será tu descendencia. Y contra todo pronóstico, un hombre de entre 80 y 90 años, con una esposa estéril, en contra todo pronóstico, él simplemente creyó. Y con solamente el hecho de haber creído y poner su fe en las palabras que Dios le estaba diciendo, esto le fue tomado por justicia. Su fe le fue tomada por justicia y Dios lo justificó. ¿Por sus obras? No, porque él pecó. Fue un hombre imperfecto. Incluso recordemos que Sara le ofreció a su criada Agar, y por causa de eso tenemos la descendencia de Ismael, que hasta el día de hoy hay conflicto entre el pueblo musulmán árabe y el pueblo judío, por causa de esa decisión. Entonces, por las obras no fue, sino por la fe. Y el otro ejemplo que Pablo usa es al rey David, que él ya era un hombre judío, había sido circuncidado al 8º día según la ley,
y que por sus obras él pudo haber sido juzgado como un adúltero y asesino. Pero que al haber reconocido su maldad, su pecado, su error, y reconocer de que su pecado no era en contra de Betsabé, en contra del pueblo, sino que era en contra de Dios, el reconocer eso, de que su pecado era en contra de Dios, y reconocer que solamente Dios era el único que podía perdonarlo, limpiarlo, restaurarlo, es que por su fe él fue justificado también, le fue tomada por justicia. Y con estos dos ejemplos, Pablo estaba haciendo un balance. Ustedes, judíos, no es por la circuncisión, no es por la descendencia a través de Abraham, pero ustedes, gentiles, no es porque no se hayan circuncidado. Sencillamente el factor común de ambos es que fue por la fe. Fue por la fe en las palabras y en la misericordia de Dios. Y a partir del versículo 16, hoy vamos a continuar el mensaje. Romanos 4, versículo 16. Continuamos la línea que Pablo está usando acerca de la justificación por gracia. Dice, por tanto, o sea, es una transición, haciéndonos ver de que, así que, aparte de todo lo anterior que hemos hablado, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Qué nos dice este versículo? Pablo está diciendo, por tanto, es por fe. Y la fe no es la fe que se sujeta a lo que vemos, sino a lo que creemos. Y es por fe para que sea un regalo. La palabra gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo que usted no esperaba, porque usted reconoce que usted no merece nada, pero que aún así Dios quiso dárselo. Entonces, es por fe para que sea por gracia, para que sea un regalo. ¿Con el propósito de qué? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de la descendencia de Abraham. Pero está hablando de la descendencia de Abraham no solamente física, o sea, el pueblo judío, sino que también a todos aquellos que no son del pueblo judío. Porque no es acerca de la descendencia física, sino que de nuevo es por fe para que todos tengan acceso a esta gracia de la justificación. Y la justificación, ¿sabe?, es irreversible. Una vez que usted ha puesto su fe en Jesucristo, que usted ha entregado su fe en el Señor, ha entregado su corazón a Él, Él te justifica, te perdona, te limpia, te hace nacer de nuevo y tu salvación no la pierdes. Porque el sacrificio que Jesucristo hizo fue por los pecados pasados, presentes y futuros. Él ya estaba en tu futuro. Ya sabes cuántas veces vas a errar más. Sabes que lo ibas a negar. Él ya sabía que le íbamos a dar la espalda. Él ya sabía que yo le iba a pedir que quitara de mí todo lo que yo sentía cuando estaba pecando. Que quitara todo temor que yo tenía cada vez que entraba a un lugar de oscuridad y de maldad. Él ya sabía todo eso. Pero aún así, Él pagó el precio una vez y para siempre. Para justificarme. Para perdonarme. ¿Por mis obras? No. Por la fe. Y esta fe básicamente se resume en poner toda nuestra confianza en Dios. Toda nuestra confianza en que Jesucristo es suficiente para limpiarnos y perdonarnos de todo nuestro pecado. Y para quitar de nosotros toda culpa. Él es suficiente.
De eso se trata la fe. De eso se trata. No de las obras, de las buenas obras, del servicio en la iglesia, de cuánta ofrenda tú das o de cuántas personas necesitadas tú ayudas. No, es por fe. Para que todos tuviesen acceso. No es por descendencia, no es por tradición ni por religión, es por fe. Continúa el versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo está hablando acá del Dios en que Abraham creyó. No es que Abraham confesaba y decía las cosas que no son como si fuesen. No, él no es que las hablaba. Él sabía y creía de que Dios era poderoso para dar vida a lo que estaba muerto. Él confiaba y creía en un Dios que llamaba las cosas que aún no existen como si ya existieran. Y esto lo llevó a que su fe le fuese contada por justicia. ¿Por qué? Porque Abraham creyó de que Dios era poderoso para dar vida al vientre de Sara. Dios creyó que a pesar de que su cuerpo estaba debilitado por la edad, el de Sara también, Dios tenía poder para dar vida, para dar fecundidad a ambos y poder procrear. Abraham creyó en un Dios que era poderoso para dar vida a Jesucristo de entre los muertos y para dar vida a todos aquellos que estaban muertos por sus delitos y pecados. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8 y 9 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Simple y sencillo, no es complicado. El mundo quiere complicarlo. El ser humano quiere complicarlo, pero es muy sencillo. Es creer en nuestro corazón, sinceramente, en un Dios que tiene poder para darnos vida. Para creer en un Dios que desde aquel momento le estaba dando vida a todos aquellos que estábamos muertos. Es creer y confesar a un Dios que tenía poder para vernos desde aquel momento, desde el momento en el que Él comienza su plan de salvación, poder vernos a nosotros viniendo a sus pies para salvarnos, para santificarnos y para que fuésemos glorificados en el tiempo de su venida. Las cosas que aún no existían como si ya existieran. Ese es el Dios en que estaba creyendo Abraham. Es el Dios en el que él creyó, en el que puso su fe. Y por eso vino a ser padre de muchos. Ahora, hemos visto en quién creyó Abraham, quién era ese Dios en el que él puso su fe. Pero ahora vamos a ver la otra parte, la parte de Abraham. Características de su fe. Versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham cree y pone su esperanza en las palabras que Dios le estaba hablando,
en contra de todo lo que quería apagar su esperanza. Es lo que quiere decir esta frase. Creyó esperanza contra esperanza. Mantuvo firme su esperanza en Dios a pesar de que todo su entorno decía lo contrario. ¿Sabe? Y este mismo Dios en el que Abraham ha creído es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Él es inmutable. Y eso es lo que quiere decir esta palabra. Él no cambia. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo un Dios justo, un Dios de amor, pero también un Dios que nos demanda fe. Y que no nos está pidiendo obras, solamente que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo Dios. Ahora, hay algo importante en todo esto. El hecho de que no sea por obras no quiere decir que Dios no nos llame a hacer obras guiadas por Él. Lo que pasa es que las obras van como algo secundario. La fe va primero. Y cuando tienes fe en Jesucristo y vives tu cristianismo y vives creyendo en Él, entonces Él te va a guiar a buenas obras, guiadas por Él, para que afirmen y confiesen la fe que tú has puesto en Él. ¿Sí me voy a entender? Cuando tú crees en Jesucristo, van a haber obras que van a respaldar tu fe, pero con el entendimiento de que tus obras no van a añadir nada a tu salvación, ni van a añadir favoritismo delante de Dios, sino sabiendo y estando consciente de que tus obras son un agradecimiento, una alabanza y una adoración al Señor, cuando son guiadas por Él. No es suficiente las buenas intenciones y las grandes ideas. Es necesario que el factor Dios esté dentro de todo esto, guiando nuestros pasos, nuestro camino. Ahora dice, después de haber creído contra todo lo que iba a querer apagar su esperanza, versículo 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vean las características de la fe de Abraham. Primero, puso toda su esperanza en Dios. Luego, no se debilitó en su fe. Tampoco dudó, sino que más bien se fortaleció, confesando, creyendo de que Dios no solamente tenía poder para dar vida a lo que estaba muerto, para llamar las cosas que no existían como si ya existiesen, sino que también él estaba plenamente convencido, versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham creía en Dios, pero no solamente eso, él lo conocía. Esto nos habla acerca de alguien que tiene una relación verdaderamente con Dios. Ahora, tú no puedes simplemente poner tu fe en un Dios que tú no conoces. Porque si tú no lo conoces, cualquier promesa y cualquier palabra que el pastor o alguna otra persona te diga, tú la vas a creer y te vas a aferrar a eso tal vez. Pero muchas veces, probablemente ese no es el Dios de la Biblia. En este mundo tendremos aflicción el resto de nuestros días. Hay promesas
que no se van a cumplir el día de mañana, el siguiente mes o dentro de 5 años. ¿Sabes cuánto duró en llegar la promesa para Abraham y Sara de su hijo Isaac? 25 años. 25 años. Solo para que se cumpliese su hijo, su único hijo. Y desde Isaac, o desde el momento en el que Abraham recibe la promesa, hasta el numeroso pueblo de Israel y la venida del Mesías, ¿sabe cuánto tiempo pasó? Alrededor de 2000 años. Y la promesa aún continúa en proceso, porque hay todavía tiempo hasta que el Señor regrese por su iglesia, regrese por su pueblo. Y durante ese margen de tiempo aún continúan viniendo descendientes de Abraham, según la fe. Porque cada persona que pone su fe en Cristo Jesús puede llamarse descendiente de Abraham según la fe. Entonces, las promesas del Señor, sus procesos, pueda que duren un corto tiempo, como pueda que duren medio tiempo, o puedan durar toda nuestra vida. Pero la clave de todo esto es la característica que tuvo la fe de Abraham, que no se debilitó al considerar su cuerpo, al considerar sus capacidades humanas, su habilidad, la capacidad de su mujer. Él no se limitó a las condiciones del entorno. Él tenía puesta su confianza en Dios y sabía quién era su Dios. Por eso él no se debilitó en la fe. Tampoco dudó por la incredulidad, porque él sabía quién era su Dios, que podía hacer todo lo que había prometido. Y entonces se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Quieres ser fortalecido en la fe? Dale gloria a Dios. ¿Quisieras que no fueses débil en la fe? Conoce a tu Dios. Conócelo. Y la manera de poder conocerlo es viniendo a tener una relación con Él, con su palabra, en oración, a través de su Espíritu Santo, que pone en nuestros corazones cuando entregamos nuestra vida a Él. Ahora, Pablo continúa con yo creo que la mejor parte de esta sección, porque son las buenas noticias para todos nosotros. Ya vimos un poco de la historia, de la fe de Abraham, del Dios en quien creyó. Tenemos un buen perfil, un buen ejemplo, pero ahora a la aplicación. En esto, ¿qué nos beneficia a nosotros? Veamos versículo 22 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia, por creer en un Dios poderoso. Versículo 23 dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Buenas noticias para todos. Esto se escribió desde el Génesis, no solamente para el pueblo judío, no solamente para Abraham, sino que Dios estaba viéndonos a cada uno de nosotros, escuchando este mensaje, con la oportunidad de poner toda nuestra fe y confianza en Jesucristo, para ser justificados, tener salvación en Él y poder vivir una vida eterna desde este momento en esta tierra hasta el día en que Él venga y nos lleve a morar en su presencia. Desde allá estaba llamando las cosas que aún no eran, que aún no existían, como si ya existiesen, porque Él
estaba viendo a Abraham, estaba viendo a Isaac, estaba viendo al pueblo de Israel crecer, estaba viendo a Jesús siendo enviado y crucificado en esa cruz, en esta tierra, para que a través de él pudiese vernos a cada uno de nosotros, los gentiles, siendo salvos por gracia, justificados gratuitamente, no por las obras. Gloria a Dios. No hay nada complicado en el Evangelio, ¿sabe? Es por fe, es un regalo, y los regalos usted o los recibe o los rechaza, pero ahí están disponibles. Y por eso es que Jesucristo se convierte en nuestro único mediador entre Dios y los hombres. No la madre de Jesús, ni ninguno de los apóstoles, ni ninguna otra persona, por más buenos creyentes que hayan sido, solo Jesucristo pagó el precio que tenía que haber sido pagado para que usted y yo pudiésemos tener salvación y vida eterna en Jesús. Solo Él. Así que, vamos a ver. Hay varias preguntas que podemos hacernos para meditar en lo que hemos estado leyendo. Primero, ¿tienes el factor Dios en tu vida? ¿O haces tus planes conforme a tus deseos, anhelos, sueños, etcétera? ¿Tomas en cuenta a Dios en cada uno de los pasos y decisiones que vas a tomar? Aunque sean simples y sencillas. Porque esto va a marcar la diferencia en quién está guiando tus pasos. Hay promesas que lastimosamente muchas veces queremos tomar en nuestras manos y querer forzarlas y cumplirlas en nuestros términos, como lo hizo en su momento Sara, dándole a Agar a su esposo Abraham. Quiso forzar que la promesa sucediera, pero no era en el tiempo de ellos, era en el tiempo de Dios. La pregunta es, ¿tenemos a Dios en nuestra ecuación de vida? ¿O hemos estado tomando por nuestras propias capacidades humanas, en nuestra sabiduría, las decisiones para tratar de forzar que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida? No hay que forzar nada, esa es la buena noticia. Y con esto se quita un gran peso de encima. No es por cuán bueno usted sea, ni cuán capacitado esté para hacer el trabajo, es por fe y confianza en el Señor, que guía nuestro camino. En Él, ¿sabe? No tenemos nacionalidad. Nuestra ciudadanía es del cielo, es celestial, para todos los que creen en Él. Otra pregunta importante. ¿Quieres que tu fe sea contada por justicia? ¿Quieres que tu fe te sea contada por justicia? Pon toda tu fe y confianza en Cristo Jesús, sin dudar. No mires tus limitaciones, cuán pecador eres, tu maldad. No mires nada de tus capacidades humanas. Mira solamente a Jesús y pon toda tu confianza en Él. Y cree que Él es suficiente para que tus pecados sean limpiados y perdonados. Y tu fe será contada por justicia. Y serás llamado justo, justa, a través de Cristo Jesús. No por tus méritos, no por tus obras, sino solamente por Cristo Jesús. Así que pon tu fe simple y sincera en Él y serás heredero por la fe. Yo los invito de verdad a que
puedan poner toda su confianza y fe en el Señor. Vale la pena. Él no nos pide que primero cambiemos nuestro estilo de vida para luego dejarlo entrar a Él. No, Él quiere entrar en nuestra vida tal y como es nuestro estilo de vida. Y Él es que va a ir transformando nuestras vidas y nuestros corazones para su gloria, por amor. Y la otra pregunta, para todos aquellos que hemos estado caminando en esta jornada de fe, ¿quieres ser fortalecido en tu fe? Alaba a Dios. Sea agradecido. Alaba a Dios y proclámalo sin dudar en quién Él es. Él es un Dios fuerte, poderoso, soberano. Él es nuestra roca fuerte. Él es castillo. Él es nuestro refugio. Él es quien nos levanta. Él es la luz que nace en esta tierra para todos los hombres. Alábalo por quién Él es. Pero si tú no conoces quién Él es, yo te invito a que vengas y lo conozcas. Y estoy hablando de las personas que tengan a Cristo en su corazón. Ven y conócelo a través de la palabra, no a través de la religión, ni del legalismo. Conócelo a través de la palabra de Dios. Conoce quién Él es. Cómo Él liberó y tuvo misericordia del pueblo de Israel durante su tiempo en el desierto, aunque ellos quisieron dar la espalda. Cómo incluso a través de que, aunque David pecó, lo consideró un hombre conforme a su corazón, porque vivió en sencillez, en transparencia y en arrepentimiento. Conócelo como aquel que llamó a Abraham su amigo. Y te darás cuenta que no es por las obras, sino que es por la fe. Y esa fe va a aumentar y se va a fortalecer cuando tú conozcas quién es tu Dios. Quién es el que te justifica, quién es el que te salvó. Y si tienes eso presente todos los días de tu vida, Dios va a hacer grandes cosas a través de ti para llegar a alcanzar a otras personas que están sin esperanza. Y aunque todo nuestro entorno está en contra de nosotros, en contra de la esperanza, de las promesas y de la palabra de Dios, tú vas a permanecer en fe, no dudando, sino fortaleciéndote en Él. Porque sabes quién Él es. Confía en la obra de Jesús. No lidies con la culpa. Confía en que la obra de Jesús es suficiente. Su gracia es suficiente para ser justificado gratuitamente. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es viva, es eficaz, y que cuando nos repite una y otra vez acerca de algún tema o alguna situación, Señor, es porque quieres llamar nuestra atención y hacernos comprender de que verdaderamente es tu verdad la que deseas que reine en nuestros corazones. Gracias porque a través de Jesús podemos ser justificados. Gracias porque a través de Jesús podemos tener libertad, vida eterna, salvación. Gracias, Padre, porque la justificación es un regalo, porque no hay nada que pudiésemos hacer para poder lograrlo alcanzar. No hay nada. Te damos toda la gloria a ti. Padre, y en esta mañana te pido que por favor tú toques los corazones, los pensamientos y el alma de cada uno de mis hermanos y hermanas con tu Espíritu Santo. Que tú traigas convicción y los guíes a tener una relación contigo profundamente, para que te conozcan. Que no sean guiados, que no sean ciegos guiados por ciegos, sino que sean, Señor, personas guiadas por ti, por tu verdad, por tu palabra. Que no sean como las olas del mar que van para un lado y para el otro, sino que ellos puedan permanecer firmes en su fe porque te conocen.
Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.